Los principios, actores y los modos de operar de los negocios internacionales, presentado por Sonia Rosa Rueda y Juan Camilo Flores. La negociación es un proceso de comunicación entre dos o más partes con el objetivo de llegar a un acuerdo partiendo de necesidades y planteamientos sobre los principios de los negocios internacionales. En este proceso, implica acercar posiciones hasta alcanzar una situación aceptable para todas las partes, permitiendo así crear, mantener o desarrollar una relación. Cuando las partes involucradas son de diferentes países, se denomina negociación internacional. Los principios de los negocios internacionales son fundamentales para entender cómo las empresas operan y negocian en un entorno global. Estos principios ayudan a las empresas a navegar el complejo mundo de los negocios internacionales, promoviendo relaciones comerciales justas y exitosas. Son fundamentales para asegurar que las transacciones y relaciones comerciales entre países se desarrollen de manera efectiva y ética. Algunos son: enfoque de ganador-ganador. Este principio busca que ambas partes en la negociación obtengan beneficios. La idea es que cada parte haga concesiones que resulten en un acuerdo justo y positivo para todos. Conocimiento del margen de maniobra. Es importante entender que el margen de negociación puede variar significativamente entre diferentes países. Esto incluye la forma y el momento en que se realizan las concesiones. Comprensión de las diferencias culturales. Las negociaciones internacionales requieren una comprensión profunda de las diferencias culturales y cómo éstas pueden influir en el proceso de negociación. Transparencia y responsabilidad. Las empresas deben ser transparentes en su gestión y relaciones comerciales, rindiendo cuentas a todas las partes interesadas. Prácticas comerciales justas. Las organizaciones deben buscar el bienestar social, económico y medioambiental de todas las partes involucradas, evitando maximizar beneficios a costa de otros. Respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. Es esencial que las empresas respeten los derechos humanos y adopten prácticas sostenibles que protejan el medio ambiente. Los negocios internacionales involucran a una variedad de actores que desempeñan roles cruciales en el desarrollo y éxito de las operaciones comerciales a nivel global. Algunos de estos actores interactúan y se influyen mutuamente, creando un entorno dinámico y complejo en los negocios internacionales. Cada uno de ellos tiene un impacto significativo en cómo se desarrollan los negocios internacionales y en el éxito de las operaciones comerciales globales. Estados nacionales. Los gobiernos de los países son actores clave, ya que establecen las políticas comerciales, regulaciones y acuerdos internacionales que afectan el comercio exterior. Empresas multinacionales. Estas empresas operan en múltiples países y son fundamentales en la globalización de los mercados. Su influencia se extiende a través de sus inversiones, producción y distribución internacional. Gobiernos nacionales. Los gobiernos establecen políticas comerciales, regulaciones y acuerdos internacionales que afectan el comercio. También pueden ofrecer incentivos o imponer barreras comerciales. Organizaciones internacionales. Entidades como la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial juegan roles importantes en la regulación y facilitación del comercio y las finanzas internacionales. Proveedores y distribuidores. Son esenciales para la cadena de suministro global, asegurando que los productos y servicios lleguen a los mercados internacionales de manera eficiente. Clientes internacionales. Los consumidores y empresas que compran productos y servicios en el mercado global determinan la demanda y el éxito de las empresas en el extranjero. Instituciones financieras. Bancos y otras instituciones financieras facilitan las transacciones internacionales, proporcionando servicios como financiamiento, seguros y gestión de riesgos. Aduanas y autoridades reguladoras. Estas entidades aseguran que las importaciones y exportaciones cumplan con las leyes y regulaciones de cada país.
Los negocios internacionales pueden operar de diversas maneras, dependiendo de los objetivos y estrategias de la empresa. Estos modos de operación en los negocios internacionales permiten a las empresas expandirse y competir en el mercado global de manera efectiva. Algunos de los modos más comunes son importación y exportación. Este es el método más básico y común. Las empresas venden, exportan o compran, importan productos y servicios de otros países. Licencias y franquicias. Una empresa puede otorgar a otra el derecho de usar su marca, tecnología o productos a cambio de regalías. Las franquicias permiten replicar un modelo de negocio exitoso en diferentes mercados. Inversión directa y de cartera. La inversión directa implica que una empresa invierte en activos físicos en otro país, como fábricas o oficinas. La inversión de cartera se refiere a la compra de acciones o bonos en mercados extranjeros. Operaciones llave en mano. Una empresa contrata a otra para construir y poner en funcionamiento una instalación completa, que luego se transfiere al propietario una vez terminada. Contratos de administración. Una empresa proporciona personal y experiencia para gestionar las operaciones de otra empresa en el extranjero. Alianzas estratégicas y empresas conjuntas. Las empresas pueden formar alianzas con socios locales para compartir recursos y riesgos. Las empresas conjuntas implican la creación de una nueva entidad compartida por dos o más empresas. A continuación compartiremos un video referente a los negocios internacionales que nos ayudará a ampliar las bases de dicho concepto de la mano de profesional Luis Ceballos del canal de Comercio y Aduanas en YouTube. Hola, ¿qué tal amigos de comercioaduanas.com.mx? En esta ocasión, ¿qué son los negocios internacionales? Una de las preguntas que más me hacen sobre comercio exterior, aduanas, etcétera, es ¿qué son los negocios internacionales? Los negocios internacionales, recuerda, son transacciones privadas a diferencia del comercio exterior, comercio internacional. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los negocios internacionales en un 90% los hacen las empresas, las grandes empresas, empresas de libros, empresas automotrices, empresas de energía. Todas estas empresas y algunos gobiernos, pero sobre todo las empresas, hacen los negocios internacionales. Cuando tú exportas, estás mandando café a otro país, estás haciendo negocios internacionales. Cuando tú importas productos electrónicos de China o videojuegos, estás haciendo negocios internacionales. Entonces, ¿cómo podríamos definir los negocios internacionales? Son cualquier transacción, compra-venta entre privados con algunos gobiernos a nivel internacional. Muy importante, a nivel internacional, es decir, entre dos países diferentes. Esto te habla de varios escenarios. El primer escenario es que tú hagas negocio con otra empresa. Tú le vendes aguacate a una empresa americana o una empresa china te vende a ti. Eso es una transacción de negocio a negocio. Otra forma de hacer negocios internacionales es venderle al gobierno. Por ejemplo, si yo decido venderle al gobierno guatemalteco, tengo una empresa de construcción y le vendo el servicio de hacerle las carreteras, eso también es un negocio internacional. Y el tercero es qué pasa si yo quiero poner una tienda, por ejemplo, mexicana en Japón y quiero llevar toda esa inversión a Japón, también eso es un negocio internacional y cuando abro mi tienda en Japón, eso es un negocio internacional. Entonces, usualmente en el 95% de los casos, los negocios internacionales están hechos por empresas. Ahora, vamos a la primera idea. ¿Qué pasa si tú quieres estudiar negocios internacionales? Bueno, cuando tú estudias negocios internacionales es principalmente para dedicarse a negociar, a comprar y a vender, a hacer ese tipo de contratos. Hay muchas empresas que hacen negocios internacionales. En el caso mexicano, hay muchas empresas que hacen comercio automotriz. Por ejemplo, si tú estás armando un auto Ford, entonces ese auto Ford está comprando y vendiendo piezas. Usualmente se traen las piezas de Estados Unidos, Canadá y China, se traen a México, aquí se ensambla un vehículo Ford y ese vehículo Ford se envía a Estados Unidos. Todas esas transacciones son negocios internacionales. Entonces, si tú te vas a dedicar a hacer negocios internacionales, seguramente vas a estar en una empresa privada. Es decir,
algún tipo de transnacional, corporativo. Usualmente hablamos de empresas grandes y puedes estar en diversas áreas. Los negocios internacionales tienen muchas partes. Una de las partes de los negocios es conseguir clientes. Entonces hay mucha gente que va a ferias internacionales, en mi caso es una de mis especialidades, y entonces tú vas y consigues clientes. Hace poco tuve la oportunidad de estar en el Coffee Fest para conseguir clientes en Estados Unidos. Ese es un ejemplo de negocios internacionales. Otro de los ejemplos es cuando, por ejemplo, una empresa americana, hace algunos años, recuerdo el caso de las hamburguesas de Carl's Jr., la empresa de Carl's Jr. vino a Monterrey y vino a la Ciudad de México desde Dallas para establecer el corporativo, y entonces empezaron a buscar distintas locaciones. Entonces, una de las cosas que se puede pasar en negocios internacionales es que tú seas el primero en poner una oficina en el extranjero. Otra de las cosas que se hacen es que se ve la parte jurídica. Hay muchos contratos para hacer negocios. ¿Para qué? Para que no te defrauden. Te pueden defraudar fácilmente en un negocio internacional. También puedes trabajar en compras internacionales. A diferencia del comercio internacional o del comercio exterior, los negocios internacionales son 100% de una empresa privada, de un corporativo. Mientras que el comercio exterior y el comercio internacional, aquí también puedes trabajar en un gobierno. Pero si tú estás en los negocios internacionales o te quieres meter al mundo de los negocios internacionales, debes de considerar que también hay una vena de empresario que seguramente tú puedes explotar. No es fácil exportar, tampoco es fácil importar, tiene una serie de pasos, pero también los negocios internacionales te abren la puerta de hacer negocios en el mundo, de mandar tus productos. Ahora con el internet es muy fácil hacer esto por Amazon, por eBay y con otras plataformas de internet. Y cuando hablamos del comercio exterior y el comercio internacional, son dos áreas en donde interviene mucho el gobierno.